En esta oportunidad estamos dando inicio al segundo ciclo de las entrevistas que vamos a hacer durante todo este segundo semestre de parte del Instituto Igualdad y específicamente el programa Movilidades Humanas, Migraciones y Refugios, del cual es integrante acá nuestro querido Jaime, que en un ratito se va a presentar el mismo. Y también tenemos de invitado en esta jornada a Fernando Kraus, quien, por decir algo al paso, fue entre muchas otras actividades y responsabilidades que ha asumido, director del Instituto Nacional de la Juventud en algún periodo de gobierno anterior y actualmente también él se va a presentar. Voy a Bueno, está presentar. bien, me corrige, me Vamos a corrige. rectificar. No, no he Ok, sido, no ok, fui en no ninguna fue. instancia director del Instituto Nacional de la Juventud. Oh, En bueno, realidad, te cuento brevemente, yo tengo una formación desde la ingeniería ambiental, y yo soy ingeniero civil en geografía, después estudié ciencias políticas y trabajé sí en el Instituto de la Juventud durante un tiempo. En realidad he trabajado muchas cosas también en evaluación ambiental de proyectos, no solamente desde el ámbito privado, sino también desde proyectos asociados a universidades. Me he ido trabajando en los temas relacionados con la gestión del agua, conflictos socioambientales relacionados con el agua. También he trabajado en el ámbito público, en el centro de gobierno. Y por esas cosas de la vida estoy ligado al Instituto Igualdad, porque fui fundador del Instituto Igualdad el año 2003 y posteriormente hace el 2022, parte de 2023-2024, fui director ejecutivo y ahí creamos el programa Ecoigualdad, ligado a los temas, o sea, que de alguna manera de analizar, estudiar, debatir los temas ambientales. Y en todo ese peregrinar, actualmente soy jefe de la Oficina de Transición Socioecológica Justa del Ministerio de Medio Ambiente. Y junto con ello, como soy militante del Partido Socialista, se me ha pedido que asuma la Secretaría Nacional de Medio Ambiente desde hace una semanita. Entonces, siempre estos temas que vamos a conversar hoy día me han rondado, me han interesado, y la idea es que podamos tener un abordaje sobre este que es un tema tan presente y que aspecta para seguirlo estando cada vez más, ¿no? Y bueno, muchas gracias Lucía, muchas gracias Jaime por esta invitación a conversar, ¿m? Sobre estos no, temas. de todas maneras, nosotros somos quienes te agradecemos, Fernando, porque sabemos que tu tiempo es cada día más acotado y qué bueno que así sea, porque estás en la oportunidad de hacer más aportes a este Estado que actualmente brinda, digamos, el gobierno actual a Chile. Y bueno, también obviamente quiero que nos presentemos con Jaime, que es la dupla con la cual hoy día vamos a entrevistar a Fernando Kraus, presente, anterior director ejecutivo del Instituto de Igualdad, como él mismo mencionó. Y Jaime, la palabra es tuya y un poquito cuéntanos brevemente cómo quieres aquí presentarte. Bueno, siempre es un agrado compartir contigo estas conversaciones, Lucía, y también, por cierto, con Fernando, que es un antiguo camarada, aunque haya estado en la juventud, como decías tú, pero y además es una persona de una gran calidad humana. Es tan importante eso para poder conversar, ¿no? Y en lo que a mí respecta, tú me pediste que fuera breve y lo voy a hacer. A ver, pero yo podría decir que soy el más antiguo, por no decir el más viejo, de los abogados especializados en migraciones. En realidad, cuando yo comencé, imagínate, en el tema migratorio, que fue el año 1979, hace casi Caramba, 50 años, no había nadie en la materia. Después seguí en el tema migratorio en el gobierno del presidente Erwin. Después seguí en Guatemala y después fui el asesor jurídico de la OIM en Chile desde el año 2000 hasta el año pasado,
el año 2024 que ya dije, está bueno. No, hay que dedicarse solo a las clases. Y también hago clases de derecho migratorio. Con eso yo creo que más o menos digo cuál es mi aproximación al tema. Por supuesto que sí. Sabemos que la trayectoria tuya es larguísima, Jaime, y lo digo en un sentido también aportativo, como dijimos en relación a Fernando, todo lo que tú tuviste la posibilidad y la oportunidad también de trabajar tanto en aquellos años difíciles y nefastos para Chile, en los cuales, por supuesto, fue un gigantesco aporte tu relación con la Vicaría de la Solidaridad y posterior a eso todo lo que tú mismo has mencionado. También te damos la bienvenida y, por qué no decirlo, quizás más adelante hacer una entrevista también dedicada a tu propio trabajo. Por mi parte, bueno, antropóloga y aquí apoyando, digamos, el trabajo del programa de movilidades del Instituto Igualdad con algunas integrantes y algunos integrantes que nos van a estar acompañando en estas duplas. Y este ciclo está dirigido a la entrevista a personas encargadas de los programas del Instituto Igualdad que puedan hacer esta relación vinculante con las migraciones en Chile, las movilidades humanas en general, y también a dirigentes y dirigentes del mundo de las migraciones que van a ir de a poquito insertándose en el ciclo. Así que vamos a compartir con ustedes y esperamos también en adelante poder hacer estas entrevistas de tal forma que puedan participar de manera más activa como público, quienes estén en algún momento viendo este trabajo que estamos haciendo en las redes sociales. Así que bueno, sin más, Fernando, queremos darte una palabra para que tú libremente nos orientes, por supuesto, como un conocedor de lo que tú mismo has mencionado, eh, el tema de los climas, ¿no? Y los cambios climáticos que tienen una directa relación, ya lo sabemos quienes venimos trabajando más de 10, 20, 30 años, caso de nuestro querido Jaime, en relación a las migraciones, contarnos desde tu perspectiva y los años de tu expertise, cómo lo visualizas, dándonos un marco como así como abierto y desde ahí vamos introduciéndonos un poquito más. La palabra es tuya, Sí, Fernando. muchas gracias Lucía y gracias Jaime. En de este espacio que queremos que sea una conversación. Lo primero yo creo que tenemos que decir es que para enmarcar un poco la conversación, es que la migración, debido a los cambios del clima o a cambios climáticos, es un fenómeno que siempre ha existido desde que existe la humanidad, ¿ya? O sea, es una situación que si uno analiza en determinadas épocas, ante determinados eventos eh, climáticos, han provocado en distintas civilizaciones y culturas cambios en el hábitat, en el entorno, que obligan en algún momento a esas civilizaciones o a esas culturas que estaban asentadas en determinados lugares a tener que trasladarse. ¿Cuál es la diferencia con esta época? Que esos registros que hay, por ejemplo, hay teorías que plantean que la civilización maya dejó las ciudades porque hubo una gran sequía y porque existió la incapacidad de enfrentar esa sequía por parte de esa civilización. Y ahí se cuentan historias de diferentes civilizaciones alrededor del mundo que ante cambios del clima no fueron capaces de adaptarse. Esos cambios duraron algunos años y finalmente tuvieron que trasladarse de esos lugares. Pero estas son cosas más bien puntuales que aparecen como registro de la historia en determinadas épocas, que es distinto a lo que tenemos hoy en día, porque hoy en día tenemos un cambio del clima más acelerado que lo que recuerda la historia humana. Y esa aceleración del cambio del clima sobre una humanidad que está en todas las latitudes, empieza a tener un impacto, por supuesto, mucho más intenso sobre el hábitat de nosotros, de las poblaciones, y por lo tanto empieza a incidir en los cambios en el entorno, en el cambio en las economías, ¿verdad? En el cambio en las capacidades de alimentarse, de producir, de desarrollarse, y termina
gatillando junto con otros factores la decisión de las personas a migrar. ¿Y qué ha ocurrido en las últimas décadas? Ya con la evidencia científica que tenemos, que a raíz de el aumento de los gases de efecto invernadero en el planeta, ya esto aproximadamente desde, vamos a poner una fecha, desde el siglo XX, desde el inicio del siglo XX, hay quienes plantean que se aceleró a partir de la década de 1950 con la expansión del uso de los hidrocarburos. Bueno, eso ha hecho que esta acumulación de este gas de efecto invernadero en la atmósfera haya producido un aumento medio de las temperaturas a nivel global, que ya está en torno al 1 grado o ser entre el 1 y 1,5 grados en promedio, pero al mismo tiempo una intensificación de fenómenos meteorológicos a nivel global muy intensos, como cuáles, como ciclones, huracanes, tormentas, cambios en digamos, en la distribución de las precipitaciones, llueve donde no llovía, dejó de llover donde antes llovía, y obviamente eso significa un cambio tan radical del entorno que la vida, los ecosistemas empiezan a cambiar y eso obliga, ojo, no solamente una migración humana, sino que migran también la vida en general, o sea, la vida que estaba en ese momento. Migran las aves, migran las especies, digamos, mamíferos, reptiles y también migran las plantas. Algo que no se conversa, pero las plantas necesitan un hábitat para vivir. Y cuando eso sucede, es más o menos, empieza a resultar evidente que migran las poblaciones, ¿no? Y a veces cuando ocurren desastres como precipitaciones muy, inundaciones, por ejemplo, también la población migra de manera inmediata. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que en las últimas décadas el cambio climático, existe la evidencia científica que está produciendo un cambio muy rápido, ¿verdad?, de las condiciones de hábitat, de los ecosistemas en todo el planeta, pero en muchas poblaciones que esos cambios se expresan de diferente manera, con cambios más graduales, por ejemplo, como lo que es la pérdida de los glaciares, ¿verdad? De la acumulación de hielo o el cambio de las precipitaciones, pero a veces con cambios muy radicales, muy rápidos e intensos, como son las inundaciones, cambios más graduales como el aumento del nivel del mar, pero que a la larga terminan también afectando poblaciones y desplazando personas, comunidades que vivían en las zonas costeras. Cambios como que determinadas ciudades que no están preparadas, el aumento de la temperatura en el verano es extremo, superando los 40 o los 45 grados, y eso hay personas que no tienen la capacidad o soportan vivir ahí, por lo tanto, en un contexto determinado, bajo ciertos factores, que podemos conversarlos después, toman la decisión de migrar. Y fíjense que en los últimos, como este es un tema sobre el cual aún se está recopilando información, pero cada vez más se empieza a ver que en países de Europa, a partir de lo que está ocurriendo, las personas durante el verano, que quizás antes permanecían en ciudades mediterráneas, hoy día todos migran para el norte. Eso está ocurriendo porque tenemos miles de muertos que han habido en diferentes años en el caso de Europa. En el caso de Sudamérica, se habla que los últimos, entre el 2017 y 2022, para dar una cifra, hubo más de 3 millones de desplazados internos por efectos climáticos. Eso es un dato que aparece en algunos informes de la OIM. Eh, y también en el caso de Chile tenemos ejemplos, o sea, la larga sequía que hemos tenido, ¿verdad? En los últimos aproximadamente 10 años, ha hecho que en algunos pueblos la población disminuya muy rápidamente, en más de un 10% o un 15%. Es el caso de Montepatria, por ejemplo, que aparece con un cierto registro. Y eso está ocurriendo en muchas partes de Chile y también de la zona central, y no tenemos claridad hacia dónde se están desplazando. Entonces, en resumen, yo diría tres cosas. El factor climático está siendo determinante cada vez más para las migraciones. Segundo, esa migración se produce por efecto digamos, de fenómenos que de una diferente intensidad. Unos son más lentos, otros son más, digamos, más rápidos y que vienen con mayor fuerza y mayor frecuencia. Y eso unido a diferentes factores de carácter, digámoslo así, social, si la sociedad está preparada o no para poder afrontar esta situación, si existe una institucionalidad o no, pero también personales de esa familia. Por ejemplo, la desigualdad es un elemento muy determinante en esto, termina gatillando la decisión
de desplazarse de las personas. Y lo que se observa cada día más a partir de las instituciones como mencionaba Jaime, la OIM, en el caso de América del Sur, que está teniendo cada vez registros más contundentes de que la migración climática está aumentando. No sé si Jaime, se explicó un sí, poco claro. la... No, no, perfecto. El excelente marco nos queda súper claro que aquí hay una relación que viene, es muy añosa, como se dice, como dicen los antiguos, y que es vinculante al sedentarismo, el nomadismo, que probablemente se va a profundizar más, porque el número que tú nos entregas de 3 millones es un número que, eh, digamos, da abre un camino, digamos, para procesos investigativos, etcétera, etcétera, que van a dar muchas más luces. Jaime, no sé si gustas tú ahí hacer alguna intervención acompañando Eh, a Fernando. Muchas gracias. Sí, me parece estupendo el planteamiento contextual, porque permite empezar a pensar y hacer preguntas, ¿no? Porque esto lo están viendo muchas personas que son, creo, tan ignorantes como me declaro yo en esta materia. Pero usted, profesor Jaime Esponda, y sobre temas migratorios sabe Sí, pero mucho, mucho, ignorantes mucho. más Así que precisamente en esta materia que es nueva, ¿no? Mira, por lo siguiente, creo que estamos recién empezando a trabajar el tema, ¿no es cierto?, de los migrantes ambientales, ¿no? Y aquí hay una materia, o sea, a ver, una tarea como pendiente todavía. Estamos recién. eh, Cuando se habla de los migrantes en la prensa, en los organismos oficiales o en cualquier ámbito, no se piensa hoy día en los migrantes ambientales. Se piensa fundamentalmente, aparte de los que son refugiados, no producto de las guerras y de la violencia, en los migrantes económicos que huyen de la pobreza. Ahora, en esos flujos masivos, muy posiblemente haya personas cuya migración tiene su origen en el cambio climático, en desastres naturales, pero eso no lo sabemos. O sea, hay una invisibilidad, diría yo, de los sujetos así de es. este tipo de migración. Y entonces eso es algo que a mí me preocupa porque para proteger a esas poblaciones, para que haya políticas específicamente, ¿no es cierto?, dirigidas a salvaguardarlas, es muy importante, en primer lugar, visibilizarlo. Y específicamente, no veo yo, por lo menos, claro, aquí hablas de 3 millones, pero no sé en la literatura internacional si hay una cuantificación, ¿no es cierto? Eh, una cuantificación de No, lo que son las migraciones, no solo internas dentro de los Más países, sino específica, las claro, migraciones internacionales, ¿no es cierto?, a que se ven forzadas las personas por razones climáticas. es que ¿Mm? bueno, tienes mucha razón, Jaime, cuando dices que esto es un tema sobre el cual recién se está generando las condiciones, llamémoslo así, un cierto diseño de instituciones para tener información de qué es lo que está ocurriendo, porque era un tema invisibilizado, tanto a nivel interno, o sea, los desplazamientos dentro del país, que son muchos y que no se Mm. considera una migración, pero si una persona tiene que abandonar su hogar para ir trasladarse, en el caso de nuestro país, que es tan extenso, ¿no? Trasladarse 1.000 kilómetros y no pasa nada, digamos, Puerto Montt está prácticamente a 1.000 kilómetros, entonces, por condiciones ambientales no se considera un desplazamiento, pero fíjense que a nivel internacional que hay muchos fenómenos que demuestran el tremendo impacto que pueden tener sucesos como los desastres, ¿no?, provocados por el cambio climático.
En Pakistán, tengo aquí el dato porque lo usé alguna vez, en el año 2022, bueno, hubo inundaciones y esas inundaciones afectaron a 33 millones de personas, 8 millones de personas se desplazaron, ¿no? Y en algún momento requirieron 20 millones de asistencia humanitaria, ¿no? O sea, estamos hablando de que un solo evento alargado, obviamente, bajo ciertas condiciones eh, sociales, bajo ciertas condiciones materiales, bajo las ciertas capacidades que pueda tener un país de reaccionar a ese evento, terminó con 8 millones de desplazados. Es una tremenda, es un impacto, pero descomunal para el desarrollo de esos territorios que se vieron inundados y que pasaron semanas, en algunos lugares meses, bajo el agua, ¿no? El caso de la sequía en Somalia, o sea, se habla de que estamos hablando de un millón, en el 2022, un millón de personas desplazadas, un millón de personas que no estaban viviendo en su hogar. Obviamente que todas estas situaciones se mezclan con otras, por ejemplo, con conflictos, ¿no? Armados en algunos casos, con conflictos políticos, con crisis económicas que vienen de la mano. Por lo tanto, también, no solamente, como dices tú, Jaime, hay una invisibilización del origen que pueda, lo que pueda gatillar ese desplazamiento, esa movilidad de las personas internamente o externamente, sino que además también eh, se combina esto con otros factores que probablemente son comillas, estamos más acostumbrados a colocarlos en la balanza y por lo tanto, cuando se le asigna, invisibilizan el tema climático, ¿no? Y por lo tanto, creo que es muy importante que se empiece a tener este registro de cuánto es lo que aporta la crisis climática a este tipo de migración para poder responder desde la institucionalidad, desde la organización de la sociedad, desde el derecho, que es algo en lo que tú te has ido especializando, cómo la sociedad se organiza para poder, digamos, responder a esto en términos internos, lo que hablábamos, el caso de Montepatria, o lo que está ocurrido en las inundaciones, en los incendios que ocurren en los últimos años en Chile con bastante intensidad, ¿no? Y que finalmente no tenemos una claridad de qué es lo que eso termina y cómo termina impactando en los desplazamientos de las personas. Entonces ahí yo creo que eso es un pendiente. La OIM es entiendo yo que está avanzando en generar mecanismos para obtener información que ayude a generar políticas. Si no tenemos información clara de que lo que está ocurriendo, es difícil generar una política pública de respuesta aceptada. Sin embargo, lo que sí está claro es que el cambio climático, en el caso de Chile, por ejemplo, muy ligado al patrón al cambio en el patrón de distribución del agua y la fragilización, digamos, de estos territorios, termina generando desplazamiento. O sea, el caso de Montepatria es como uno muy, muy típico porque está analizado, se encontraron los datos, 15% de pérdida de población en muy poco tiempo, y es un ejemplo, pero seguramente se pueden encontrar otros. Una Claro, Fernando, preguntita nomás. como dices tú, los niveles también de exigencia que genera todo este proceso gigante, ¿no? Digamos, que se genera, yo creo, en prácticamente los 5 continentes, genera también un Estado, ¿no? Un Estado que tendría que generar ciertas estrategias más funcionales o más, digamos, dúctiles que permitan efectividad en estos, digamos, en estas relaciones que son en movimiento, ¿no? Porque son de grupos humanos en general, ¿no? No son de individuos o pequeñitos grupos de individuos como estamos acostumbrados, pero sí son de grupos, digamos, más amplios y que también debieran estar integrados en cuando se habla, ¿no? De las migraciones, que es lo que más conocemos en Chile, y porque cuando se habla de desplazamiento, fundamentalmente en Chile lo que se reconoce es refugio y en estricto rigor el desplazamiento climático también puede ser tanto migratorio como también puede ser un sistema, me imagino yo, en algún momento, tal vez transformarse en algún tipo de refugio. Jaime, entonces, y después damos con Fernando. Una preguntita nomás complementaria.
¿no? Porque después puedo pasar a otro tema. Por ejemplo, o inquietud, no sé si Fernando tiene la respuesta, en relación con esta precariedad que tenemos en la información en general, mundial y nacional, y en la cuantificación de los migrantes ambientales, eh, ha habido toda una tendencia, ¿no es cierto?, de la migración campo-ciudad. Eso ha sido el siglo XX. No Mm. sé yo cómo, eh, porque no sé si hay más migración ambiental de zonas urbanas a otras zonas urbanas o de zonas urbanas a zonas rurales. En fin, cómo se ve ese aspecto? Uy, bueno, tú lo mencionaste, el siglo XX. Chile es un país muy urbanizado. Nosotros estamos ya en el siglo XX, el caso de Chile, digamos, toda la década, no sé, la década de los 30, 40, los 60, ya los 80, mucho más agudo, pero nosotros ya entrando el nuevo siglo, en el 2000, se hablaba como un 10% de ruralidad, y un 90% de personas viviendo en zona urbana, que es muy, muy, muy por sobre la media mundial. Yo me acuerdo que recién, para que dimensionemos el tipo de país que tenemos, hace unos 5 o 6 años, quizás menos, es que se logró pasar las personas que vivían en zonas urbanas, sobrepasar a las que vivían en zonas rurales, porque se nos olvida que hay países como la India, China y todo el Asia, donde existe un alto nivel de personas que viven en la ruralidad. Pero el caso de Chile es un país muy urbano, no obstante que se ha ido cuestionando estas maneras que habían de medir la ruralidad, y hoy día se reconoce que hay personas que viven en la semiruralidad. Pero ocurre algo muy interesante: durante la pandemia y en los últimos años se produjo un fenómeno inverso. Un grupo ha habido una Sí, vuelta de personas a vivir desde las ciudades hacia el mundo rural. Y eso ha ocasionado bastantes dificultades, porque el mundo rural no estaba preparado para estos nuevos habitantes, ¿no? Que vienen demandando servicios públicos, pavimentación, agua, que es digamos que en muchos casos es uno de los efectos que ha tenido, digamos, el cambio climático, es el cambio de patrón de lluvia, la disminución de las fuentes de agua, etcétera. Entonces, estos fenómenos de movilidad a veces van en un sentido y otro, ¿no? El cambio climático en algunos casos ha hecho que algunas ciudades por periodos largos, sobre todo en el verano, se vuelvan realmente insoportables, ¿no? O sea, yo planteaba el tema de Europa y cómo casi toda España, por ejemplo, qué sé yo, Francia, se van todos para el norte precisamente por esta fecha, porque estamos hablando de temperaturas por sobre los 40 grados. Estamos hablando de incendios que demoran semanas en apagarse, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, que ha ocurrido en el caso, no sé, de California, en la costa oeste de Estados Unidos, etcétera, y en Chile. Entonces, bueno, son fenómenos que empiezan a cambiar la manera, la lógica de desplazamiento que existía, que era una lógica más de ir a la ciudad para superar ciertas desigualdades, pero donde el elemento del clima no estaba tan presente. Y ahora empezamos a ver cómo efectivamente, ante ciudades que no están preparadas, ante entornos donde, por ejemplo, la pobreza, ¿verdad? O la precariedad no permiten defenderse ante este tipo de cambios, o hacen que las personas terminen desplazándose hacia entornos más benignos. Y es real que las zonas frente al aumento de la temperatura, del calor, en las zonas rurales ofrecen una mayor comodidad, ¿no? O sea, si yo vivo en una urbe y no tengo las condiciones durante el verano para poder climatizar mi casa, y está muy expuesta a altas temperaturas en lo que se denominan las islas de calor que se van generando, se puede hacer muy difícil la vida durante ese periodo, digamos, ¿no? Y si no tengo recursos para poder climatizarlo, finalmente, realmente eso termina impactando. Eso también está impactando sobre el tipo de trabajos, ¿no?
Yo quería, y en el caso de las lluvias, se me faltó dar un dato, pero yo creo que hay que darlo porque el tiempo pasa, las cosas pasan muy rápido y se nos olvida. Miren, el 2023, las inundaciones que hubo en la zona centro, eh, 21.000, más de 21.000 personas damnificadas, 1.600 viviendas destruidas, ¿no? Llovieron 700 milímetros en la cordillera, 3 días que llovió en la cordillera y tuvimos impactos de ese tipo. Pero no tenemos muy claro, por lo menos yo no las conozco, cifras de desplazamiento, ¿no? Sería interesante conocer las cifras de desplazamiento o las cifras de desplazamiento que había a partir de los incendios. Porque esto finalmente, estos fenómenos generan un impacto que demora en recuperarse. Los lugares demoran en recuperarse, ¿no? Los servicios públicos, el agua, la economía que estaba funcionando ahí demora en recuperarse. En Brasil, lo que hemos visto el año pasado, por ejemplo, ¿no? Con las tremendas inundaciones que hubo. Entonces yo creo que ahí bueno, coincido contigo, Jaime. Creo que estamos todavía en pañales, sabiendo que de alguna manera esto iba a ocurrir, ¿no? No era algo que está anunciado hace mucho tiempo, que había una línea de investigación, digamos, del panel intergubernamental para el cambio climático, que ya es de la década del 90, ya existía a principios de los 90, creo que es de fines de los 80, 1988, 89, y por lo tanto teníamos indicios hace varias décadas y tardamos en responder. La respuesta institucional, la respuesta de la sociedad viene atrás, es lenta. Lo mismo para fenómenos nuevos, como esta nueva ruralidad que se está generando de personas que se van a vivir fuera de la ciudad. Y así como ves tú estos escenarios que menciona Fernando, cuando hablamos de aspectos muy generales, como tú has mencionado y como ha mencionado Jaime, posibles escenarios. ¿Cómo vemos posibles escenarios desde el punto de vista tal vez de la realidad chilena, quizá un poquito más como dentro del área que ahora estás más inmerso? Cuéntanos un poquito cómo lo visualizas. Bueno, los efectos del cambio climático, todos los estudios, lo que muestran que eso se va a seguir agudizando. Así que ahí, lamentablemente, para el caso de Chile, que es un país muy frágil, está considerado como uno de los países que tiene no solamente un conjunto de criterios de ser impactados por el cambio climático, sino por otras cosas. Nosotros además de los de efectos del cambio climático, tenemos digamos, terremotos y por lo tanto es un país que tiene una condición, ¿no? de estar con alta probabilidad de desastre cada cierto tiempo. A mí me parece que el cambio climático ya es de una evidencia tan grande en el caso, en todo el mundo, pero en el caso de Chile, que las consecuencias se están viendo desde hace un tiempo, y eso va a seguir agudizándose. Tenemos pérdida de fuentes de agua en la cordillera, pero también en la zona, sobre todo en la zona central de Chile. Eso está trayendo como consecuencia una respuesta por la vía de ingresar agua a través de las desaladoras. Hay muchos proyectos de desaladoras que están tratando de reponer o colocar agua, digamos, ingresar agua a la zona central, a las zonas costeras para poder mantener la habitación y las actividades de las personas, porque sin agua no se puede vivir. Y eso es por el lado, digamos, del aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, la pérdida de playas, ¿no? La muerte de ciertas especies, el aumento de la desertificación, ¿verdad? Que viene desde el norte y que ya está en la región metropolitana hace ya varias décadas. Pero eso no va a cambiar. La pregunta que hay que hacerse, porque la migración no es una consecuencia inmediata, salvo en el caso de los desastres, es si es que tenemos capacidad de respuesta, ¿no? Si es que la sociedad se puede organizar. Y ahí tenemos una incógnita. Para ser bien franco, tenemos una incógnita. ¿Existe una institucionalidad en Chile internacional? Sí, por ejemplo, pero que, como reitero, se hablaba acá, es reciente en términos de obtener datos de la OIM, Organización Internacional de la Migración, ¿no? Eh, Está ACNUR, entiendo yo, que es esta agencia para los refugiados, ¿no? De Naciones Unidas, también buscando tratar de adecuar su mirada, su institucionalidad
para lo que pueden ser los refugiados en materia de migración. Entonces, está habiendo un esfuerzo por adaptarse, de adaptar el marco internacional, o sea, la organización a nivel internacional, y en Chile nosotros hemos ido avanzando con alguna institucionalidad. Tenemos desde el 2022 la Ley Marco de Cambio Climático, que establece una estrategia climática a largo plazo y que busca dar algunas respuestas de adaptación, ¿verdad? Están el Plan Nacional de Adaptación, están los planes regionales, digamos, de acción climática para cada una de las regiones, están los planes locales, y en todos estos la variable debiese incorporarse de alguna manera la variable de la movilidad, ¿no? Producto de estos efectos. Tenemos una institucionalidad que también es reciente, actualizada, ¿no? De lo que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, es recién del año 2021. Tenemos compromisos internacionales de Chile para fortalecer la capacidad a través de lo que se llaman la contribución determinada a nivel nacional, que se hacen, Chile la está actualizando, digamos, por estos meses. Tenemos una política para la reducción del riesgo de desastre y también la política nacional de migración y extranjería, ámbito en el que yo conozco poco. Por lo tanto, hay una institucionalidad que, si vemos las fechas de estas leyes, de estas políticas, es relativamente reciente, que tiene que adaptarse a esta nueva realidad. Y una de las cosas principales es empezar a estudiar y analizar el fenómeno. Y eso ya también tiene que la academia involucrarse, también tienen que el Estado empezar a gatillar, a generar instancias de análisis de lo que está ocurriendo para poder responder de manera eficaz a este fenómeno. Yo creo que en el caso de Chile, bueno, hemos mencionado estas normas, estas leyes, estas políticas, debiésemos pensar de manera positiva, pero no lo tengo tan claro porque también existe a nivel global, y esto es bien especial, digo, yo digo que es especial, pero porque no me termino de acostumbrar, personas, por ejemplo, que niegan el cambio climático, digamos, y no son pocos. Y son personas que cada día también obtienen una cierta adhesión, ¿no? Liderazgos políticos, sociales, que creen que en realidad esto es una invención y por lo tanto todo esto que nosotros hemos conversado acá podrían derechamente negarlo, decir que en realidad no es necesario, digamos. Entonces, eh, créeme que yo más bien quisiera, creo que hay una línea de construcción que está haciendo la institucionalidad en Chile, el Estado, la sociedad civil. Generó una mesa sobre migración, una mesa de la sociedad civil, donde estos temas han sido abordados, se hacen seminarios, talleres, pero, pero no es, lamentablemente, es algo sobre lo que creíamos que había consenso, pero parece que no lo es tanto. Entonces, si tú me preguntas cómo estamos para adelante, el clima va a seguir empeorando, eso es una realidad. La respuesta nuestra es lo que tenemos que ver si nos estamos adaptando a la velocidad, y tengo la impresión que no a la velocidad, si hay señales, pero no a la misma velocidad que se requiere, ¿no? Eh, yo creo que ahí el país está un poquitito en deuda. Eh, yo voy a dar un puro ejemplo, o sea, tenemos un desafío mayúsculo en materia de agua potable rural, a pesar de que la inversión ha ido subiendo mucho, o sea, y en la medida en que ciertas poblaciones no se resuelve el problema del agua, eh, bueno, eso genera gatilla, la migración interna, la movilidad, etcétera. Oye, Fernando, ¿y tú crees que es una pregunta un poquito capciosa, la realidad de las personas migrantes que llegan a Chile, que se ven afectadas o que vienen afectadas por todo esto que estamos conversando acá, eh, será la misma que las personas nacidas en Chile cuando tienen que estar, por ejemplo, en un trabajo de temporada? ¿Cómo si has tenido alguna visualización de aquello? Y por mi parte, quizás tal vez sería interesante también desde ti, por supuesto, tus estudios, tus investigaciones, tu conocimiento, un gran desafío, un desafío gigante que sea para Chile en relación a toda esta panorámica que tú nos mencionas, por mi parte. Sí, yo creo que tenemos ejemplos, ¿ah? Pero que no se han visibilizado.
A mí me parece, y no estoy haciendo referencia a ningún estudio, pero sí a algunos, tendría que ponerme a buscar en qué parte los leí y todo, pero por ejemplo, la llegada de poblaciones haitianas, eh, se nos olvida un poco que es un país que estuvo sometido a varios desastres naturales en seguidilla, que obviamente, reitero, no, eso por sí solo no gatilla una necesidad de emigrar, pero sí genera condiciones para que se desaten ciertos conflictos o cierta imposibilidad de enfrentar eso. Pero Haití hace una década aproximadamente tuvo en paralelo terremotos y uno o dos ciclones, digamos, que impactaron muy fuerte la economía, el hábitat, digamos, de la población, y eso unido a los conflictos, la inestabilidad social y política que muchas veces, y económica, que generan estos propios fenómenos, también gatilla la salida, ¿no? De personas, la movilidad de personas. Eh, Esto para hablar de la movilidad que puede generar de otros países hacia Chile, ¿no? em, Porque de lo interno ya sabemos que se está produciendo. Y obviamente que las personas que llegan de un lugar a otro, sea una movilidad interna o que venga de fuera del país, no llegan en iguales condiciones, digamos. Es una decisión difícil moverse desde su terruño. em, Implica dejar un afecto, dejar un entorno en el que uno se había acomodado, en que uno se sentía bien, en que se reconocía, en que había una identidad, etcétera, para ir a un lugar extraño. Y eso no es fácil, donde tienes que empezar de cero. Y muchas veces estos desastres, por eso es que se le pone tanta atención, el impacto sobre los bienes de esas personas al mismo tiempo es muy grande. Entonces, se van porque efectivamente ya no hay alternativa de recuperar una cierta economía, un cierto bienestar, y tienen que partir de ahí. Es una decisión que es muy dura. Entonces, obviamente que la persona que se mueve, que se moviliza, que se traslada, que migra, no llega en iguales condiciones. Eso está claro que no. Y ese primer periodo de adaptación probablemente sea muy duro para quienes han vivido una experiencia así. Si no hay una institucionalidad que los reciba, que los oriente, que acoja esa persona que está llegando, que se está trasladando, yo pienso que ahí nosotros tenemos que poner, bueno, estamos hablando de que nos hacía falta contar con más información, ya esto sería como un paso mayor, ¿no? Eh, Mm. en el desarrollo de una institucionalidad que acoja a las personas que se movilizan por este tipo por el cambio climático. Jaime, si tú gustas ahí hacer una última, digamos, intercambio con Fernando para luego después ir finalizando y agradeciendo Gracias. nuevamente, por supuesto. Ah, Y surgen tantas, esto es típico, ¿no es cierto? Que cuando uno empieza a hilvanar una conversación que es más o menos improvisada, empiezan a surgir inquietudes y también recuerdos, ¿no? Por ejemplo, a ver, eh, yo, este tema no se puede tratar solo como un tema humanitario, ¿no? O sea, pobrecita esta gente, ese también es un tema de derechos humanos. O sea, la gente que se desplaza, ¿no es cierto?, territorialmente por motivos climáticos, por desastres naturales, tiene que ser tratados como sujetos de derechos humanos. Y hay unas directrices, ¿no? Ahora me acordé de las Naciones Unidas para los desastres naturales, para el respeto a los derechos humanos en las etapas de emergencia y de reconstrucción, etcétera, que siguen a los desastres naturales que son bien interesantes y que a mí me tocó porque el año después del terremoto del 2010 hice un trabajo para el Instituto Nacional de Derechos Humanos que me obligó a recorrer las regiones más afectadas por el terremoto. Me acuerdo que estuve en Iloca, en Constitución, en fin, en toda Talca, todas esas regiones, Tirúa, y
fui más o menos viendo nuestro país, quizás está un poquito más adelantado que otros países, ¿no? En la manera de enfrentar los desastres. Seguramente porque tenemos mucha experiencia. Hemos tenido muchos golpes, entonces los golpes obligan, ¿no es cierto?, a ir respondiendo de mejor manera. Eso no quiere decir, sí, que estemos, que debamos estar de ninguna manera satisfechos. A mí me problema mucho, como socialista que soy, el tema de Valparaíso, ¿no? La, el, lo que ha sido la reconstrucción en Valparaíso. 90 casas, ¿no? Son más de 1000, no sé cuánto, pero la lentitud, ¿no? Y ahí hay un tema de derechos humanos también, comprometido. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay un señor noruego que era un relator de las Naciones Unidas, no me acuerdo el nombre ahora, sobre desastres naturales, que señala, él es el primero que señaló que las personas que son víctimas o que son sujetos de desplazamiento por desastres naturales, por el cambio climático, debieran ser consideradas como eh, eh, sujetos de refugio, del estatus de refugiado de las Naciones Unidas. Pero eso choca, ¿no es cierto?, con la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Naciones Unidas, cuya definición de refugiado está restringida solamente a personas que huyen de su país por motivos de persecución o por conmociones políticas violentas. Y no existe entonces ningún instrumento internacional que hable de los derechos de las personas que se desplazan por razones, ¿no es cierto?, de medioambientales o por desastres naturales. Y entonces, ¿y qué podemos hacer en esta época en que, esta época, tal como tú decías, hay gente, gobernantes que niegan el cambio climático? Vivimos una época que no es muy propicia para pedir a los gobiernos que asuman nuevos compromisos en estas materias, ¿no? Ya vemos cómo tratan los gobiernos, ¿no es cierto?, las migraciones Mm. tradicionales. Entonces, quizás y con esto termino planteando una idea, quizás hay un gran desafío también, no solo para los gobiernos, sino también para las sociedades civiles a nivel internacional, en Chile y en otros países. Hablo de la academia, de ONGs humanitarias, etcétera. ¿Ah? No, debiera a lo mejor promoverse, porque no lo hay con fuerza, un movimiento que llevase a un acuerdo en el futuro, a un acuerdo internacional en esta materia. Sí, yo coincido contigo, Jaime, y un poco para ir cerrando, yo pienso que incluso eso que tú planteas que es a nivel internacional, eh, tampoco existe a nivel nacional, ese reconocimiento explícito, ¿no? Existen las ayudas, existe la respuesta, digamos, los diferentes mecanismos, instituciones que nos hemos dado. em, en aquellos casos en que existe esa posibilidad de responder, o los países que tienen esa capacidad para responder. Tengo la impresión que estamos un poquitito contra el tiempo, o hace un buen rato ya contra el tiempo para una medida como la que planteas, y que eso tiene bastantes dificultades. Quizá, a propósito de este mismo trabajo que hace la OIM sobre Sudamérica, ¿no? Estos encuentros que hace, que se juntan, investigan, porque también esa migración es una migración, es la que tenemos en Chile mayoritariamente, son países hermanos que están en el entorno de Sudamérica. Quizás partir por acuerdos que tengan carácter regional podría ser una mejor solución porque lo que veo es que en algunos casos los fenómenos son de un impacto enorme. O sea, cuando estábamos hablando de 8 millones de desplazados por las lluvias en Pakistán, claro, ¿quién quiere certificar, digamos, a esos 8 millones como refugiados en cualquier caso? Al final terminan llegando igual
a otros países, ¿no? Terminan llegando a Europa, digamos, o los migrantes que están en la zona subsahariana también en muchos casos por cambio climático terminan también llegando a diferentes lugares donde pueden recibir, resurgir, reinventarse, etcétera. Pero me parece a mí que quizá una solución más que de carácter totalmente global, ir avanzando con los países con los que compartimos frontera, compartimos un idioma, una cultura, eh, y eso quizá sí fortalecería no solamente el de los derechos de las personas, la capacidad de resiliencia de las sociedades, sino que yo soy un convencido de que finalmente haría mucho más fuerte el conjunto de nuestros propios países, el conjunto de nuestra propia economía, ¿no? Cuando uno logra a estas personas que vienen migrando digamos, por los temas climáticos u otros, recibirlo y hacer más fácil el proceso de adaptación y de inserción en la sociedad. Así que bueno, eso es como una reflexión. Hay harta tarea pendiente y bueno, muchas gracias Lucía, muchas gracias Jaime por esta invitación a conversar. No, gracias a ti, Fernando. También agradecemos, por supuesto, a Jaime, quien seguramente va a continuar estando con nosotros y nosotras en los próximos procesos de entrevista. Y solamente acompañar la reflexión que tú haces, Fernando, comentando que hoy en la entrega de un documento en el que trabajamos con Jaime durante un año y más, con 10 centros de pensamiento de nuestro Chile querido, transversalmente, digamos, con toda ahí la miradas, digamos, que tenemos, logramos llegar a una idea global de que tanto la migración y la movilidad son realidades mundiales, como las has mencionado tú, y exactamente, gracias Jaime, y lo más potente, por decirlo en buen chileno, es que llegaron para quedarse. Entonces, ya se hace difícil, digamos, insistir en aquella idea que hubo en periodos anteriores que persistía de que podían encontrarse algunas formas de regular no solamente la cuestión documental de las personas en procesos de traspaso de fronteras, sino que regular también el que las personas pudieran retornar, ¿no es cierto? Hay muchos programas internacionales del retorno, ¿no? De la migración y claramente son beneficiosos, favorables y por supuesto creemos todos que deben existir, pero, y con esto terminamos y agradecemos, en estricto rigor, este movimiento del cual tú nos has, digamos, sapientemente incorporado el elemento climático, está instalado y muy dificultamos que pueda eso cambiar, ¿no es cierto? O sea, así que bueno, nos queda más que continuar, seguir contando con tu apoyo, Fernando, que ha sido tremendo. Agradecerte nuevamente una vez más como anterior secretario ejecutivo del instituto, quien nos permitió la existencia del programa. Así que una vez Bueno, más, mandarte un abrazo, desear que tengas un buen descanso y que fluya y que no tengas que retornar al instituto el año siguiente. O sea, ¿para qué bueno, vamos a decirlo de otra mucha, manera? muchas felicidades a ustedes por el trabajo que recuerdo, estuvimos yendo a las primeras sesiones de esa articulación sobre el tema migratorio. Y muchas felicidades por el aporte que han hecho. Me imagino que me lo voy a conseguir por algún lado para poder leerlo y poder, digamos, seguir aprendiendo de estos temas. Bueno, un abrazo, que estén muy Un bien, abrazo Jaime y también, Lucía. muchas Gracias. gracias, Gracias, cariños, y que Fernando, y estén gracias por muy la bien. invitación. Lucía, chao, chao. Gracias, que Chao, estén bien. chao.